Primera Guerra Mundial, pues tenemos otro fenómeno que del 35 al 42, que está en caída precisamente en la constelación de Tauro, pero ¿qué está pasando aquí? Que la lluvia y la generación de ideas reformistas se manifiestan en este periodo. Pero son ideas reformistas ¿en qué punto? En las finanzas, en la economía, en los principios humanitarios, en las leyes de seguridad social. Aquí surge el seguro social como por este tiempo. Bueno, no el seguro social, sino que todas las reglas de asistencia médica, por ejemplo, para muchos trabajadores, o las sociedades mutualistas de protección. Se protegía a lo que valía, en este caso, la mano de obra. ¿Qué más tenemos para 1942-1949? ¿Qué teníamos aquí? Estuvo Urano en la constelación de Géminis. ¿Y qué hubo? El nacimiento de una generación brillante, el nacimiento de una generación muy original, con una nueva forma de pensar, una nueva manera de comunicarse, una inteligencia diferente, con mayor ganas de vivir la vida. Qué curioso porque entre el 42 y el 49 hubo dos bombas nucleares, dos lugares, Hiroshima y Nagasaki. Qué casualidad, ¿no? ¿No será una señal? Urano tiene que ver con el uranio, las bombas de hidrógeno y todas estas energías, los radares, por ejemplo, en ese entonces, los long play, ¿verdad? Los discos de plástico grandotes, el transmisor, la primer computadora, la primer PC surgió y además empezó a propiciarse mucho este despertar y esta libertad del pensamiento. De 1949 a 1955, Urano está en la constelación de Cáncer. ¿Y qué surge aquí? La televisión y los cambios en la mujer. Después de la Guerra Mundial quedaron muchas viudas, quedaron muchos hombres en condiciones de que ya no pueden trabajar y la mujer empieza a ocupar una actividad. Fíjate lo que hizo Urano en Cáncer. La mujer, las mamás, los niños trabajando. Había que trabajar. Por eso las personas de esa generación decían, ni estudies, ponte a trabajar. Rápido, estudia lo que sea y ponte un oficio y sales adelante. Esta era la filosofía de los 49, de los 50. Surgió la primer píldora anticonceptiva. Surgieron los supermercados, las galerías comerciales, surgieron las comidas congeladas, los envases de plástico. No está habiendo cambios en las formas de cómo convivir con las familias. Ahí está Urano en Cáncer. Después nos vamos con Urano en el signo de Leo. ¿Qué va a pasar aquí en el signo de Leo? ¿Qué te imaginas que va a hacer? Está en caída, ¿verdad? Decíamos que está, en exilio, está en un exilio. ¿Y qué pasa en el exilio? Leo es un signo que habla sobre el poder. ¿Y no acaso hubo conflictos de poder entre el 55 y en el 62, por ejemplo, en América Latina? Para los que estudian un poquito de historia, pues ahí tuvimos todo lo que era el continente latinoamericano en conflictos, en guerras, en formas de pensamiento, el socialismo tomando forma, la caída de Perón, por ejemplo, en ese entonces también se dio. ¿Qué pasaba con la juventud? El signo de Leo es el signo de la creatividad, es el signo del despertar, del pulir la personalidad, y no en el 55 y 62, lo mejor era andar bien vestido, bien planchado, almidonado, o sea, buscábamos cómo sobresalir. ¿Qué más había aquí? La expresión artística. ¿Cuál era la forma en la que nos estábamos expresando? ¿Cuáles fueron las bandas de rock and roll que surgieron? Los artistas, los musicales, todo era una música como rara, una música excéntrica. Pero toda esta música estaba basada ¿en qué? En la libertad personal. Leo es un signo personal y Urano tiene que ver con la libertad. Entonces, ¿qué se busca en este entonces? La libertad personal. ¿Y qué surge? El amor libre, el amor en libertad, la unión libre. Decían, la determinación no tiene límites. Esta era la frase de los 50. Después viene
Urano en la constelación de Virgo. Esto es muy importante. Del 62 al 68, Urano lo que hace es mover todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, y surge un nuevo vocablo, el término unisex. Pantalones para hombre, pantalones para mujer. El hombre podía traer el cabello largo, la mujer podía traer el cabello largo. ¿Y sabes quiénes nacen aquí entre el 62 y el 68? La primer generación de vegetarianos, la primer generación del amor y paz, de cuidar la naturaleza, de cuidar las aguas, de cuidar los ríos, de cuidar la vegetación, de cuidar los animales. Qué curioso, Virgo representa a la madre tierra y Virgo representa cultivar, sembrar, nutrir. Y ahí teníamos al signo de Urano. Entonces revolucionó por completo toda la tecnología en la producción agrícola. Empezaron a implementar máquinas y toda esta historia. Después tenemos de 1968 a 1975. ¿Qué tenemos aquí? La moda empieza a romper todo. Libra, el signo del glamour, ¿verdad? El signo de la moda. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a poner de moda en este entonces? ¿Cuál es el movimiento que surge aquí? El movimiento de la revolución femenina. ¿Te fijas? Urano en Libra. Urano buscando la libertad a través de la igualdad y a través de la equidad. Y las mujeres que ya habían empezado a trabajar desde los años 50 no tenían los mismos derechos que los hombres. Y entonces en este entonces empieza esa lucha, ese movimiento revolucionario femenino, el verdadero movimiento para ese entonces. Los conceptos empiezan a cambiar, las leyes se empiezan a modificar. Podemos contratar hombres, podemos contratar mujeres, las mujeres tienen derecho de esta asistencia, y si están embarazadas esto, y si se van a casar entonces les damos tanto. O sea, toda una modificación en el campo legal, porque eso es lo que hace Libra junto con Urano, revoluciona las leyes. Y se empieza a modernizar todo, ¿no? Todo el sistema judicial también se empieza a mover, hay muchísimos cambios y hay una lucha constante, ¿no? Aquí tenemos los movimientos del 68 en México y muchos movimientos en América Latina. Cuando Urano entra al signo de Escorpión, entonces ahora lo encontramos como una exaltación. ¿Qué pasa aquí en la exaltación? Fíjate bien, Escorpión es el signo que dice: yo deseo generar luz, vida y amor. ¿Y no acaso en esos años surgió el primer niño de probeta? ¿No acaso Urano es violento, agresivo, y en el signo de Escorpión su temperamento de tanta pasión se exacerba más? ¿No acaso Escorpión es el signo de las emociones intensas? Y Urano en Escorpión, ¿qué produce para finales de los años 79-80? ¿No produce una enfermedad mortal, que es el SIDA, el VIH? ¿No acaso las personas que nacieron o vivieron, más bien los que vivieron esta época, no vivieron emociones intensas? ¿No se atrevieron a hacer lo que no se atrevían a hacer? Los artistas hacían cosas que no se hacían públicamente. Los presidentes hicieron cosas que no se podían hacer. O sea, empezó como que a soltarse y a destaparse todo lo que era tabú. Nos vamos para el siguiente año, que es 1982-1988, con el signo de Sagitario. Sagitario es el signo de la visión, es el signo de la religión, de la educación, de la filosofía, de los viajes. ¿No acaso entre el 82 y los 88 empezó la famosa Guerra de las Galaxias, la película? ¿Y no acaso Ronald Reagan hablaba de la Guerra de las Galaxias, que la Tercera Guerra Mundial se iba a pelear en el espacio con satélites? ¿Y no empezó a haber una tensión muy fuerte entre los países de mayor poder? La filosofía empezó a cambiar. ¿Qué me cuentas del comunismo? ¿Qué me cuentas del socialismo? ¿Qué empezó a suceder aquí? Una nueva forma de religión surgió. Se llamó New Age.
Lo que hoy muchas personas no saben es que surgió en este momento cuando Urano entró en el signo de Sagitario y revolucionó todo lo que tenía que ver con la filosofía. Surgió la metafísica, la psicología se consideró todavía como más fuerte y la actividad científica empezó a ser como más futurista. Ya no queríamos dogmas, ya poníamos en duda las religiones y surgió ese gran espíritu que le llaman el espíritu de aventura. Y eso es lo que hace Sagitario. Nos vamos al siguiente periodo, que es con Capricornio, de 1988 a 1995, que tenemos aquí. Pues es el nacimiento de esas personas que desearán realizar los cambios más drásticos en el ambiente político, en el ambiente legislativo, y surge una ambición desenfrenada de poder. Hay una lucha muy grande del poder porque los que nacieron en otro periodo, como acá en el 62, 68 en Virgo, por ejemplo, o acá todavía en Leo, cuando Urano estaba en Leo, son todavía los que están en el poder. Pero esta generación que está acá arriba con Urano en Capricornio son los que dicen, ya no queremos partidos políticos. Todo es lo mismo, todo es un control, todo está en una sola élite. ¿Y qué hace Urano en Capricornio? Le da el primer golpe a las estructuras políticas y económicas. ¿Qué pasó aquí en ese entonces? Pues hay un interés por la tierra, hay una ambición desmedida por el control de los terrenos. ¿Y qué es lo que hicimos aquí en este periodo? Saquear el planeta, acabar con el agua, acabar con la flora, con la fauna, la ambición de querer conquistar, no importa si destruyes el Amazonas o si se está deshielando, o si Keiko ya se murió, o si las tortugas ya no regresan. O sea, el ser humano empezó a destruir de una manera desmedida con tal de querer tener poder y ambición. ¿No es acaso la debilidad de Capricornio? De Capricornio como signo, no de ti que eres Capricornio, ¿de acuerdo? Vamos con Acuario de 1995 al año 2002. Es un signo muy fuerte porque Urano en esta posición está en su domicilio. ¿Qué hace Urano? Las personas que nacieron entre el 95 y el 2000 son personas como muy fuertes, muy penetrantes, muy inventivos, con una cualidad científica. Es una generación muy independiente desde el punto de vista mental, pero no dejan de ser rebeldes. Y otra cualidad de esta generación, Urano es un signo muy frío. Urano como planeta y Acuario como planeta, como signo zodiacal, perdón, son energías muy frías, muy pesadas, muy excéntricas, muy raras. Entonces, el matiz emocional no tiene ninguna relevancia para este tipo de personas. Observa la generación de los 90 al 2002. Parece ser que no les importara nada. No tienen miedo de morir, no tienen miedo de que les pase nada, aparentemente. Son muy inteligentes, pero no alcanzan a comprender muchas cosas como lo puede hacer en otro signo zodiacal este planeta. Porque ellos lo que buscan es zafarse, rebeldía, y no les vamos a poder imponer una norma de seguridad, una norma de responsabilidad, a menos que ellos tomen la conciencia y lo puedan aplicar con ese sentido. Ese es el riesgo, digamos, lo más fuerte aquí. ¿Qué más hace Urano? Pues también viene otro tipo de música. La música, por ejemplo, electrónica, tomó mucho auge entre el 95 y el 2002. Este, y todo lo que viene a ser como la improvisación y la expresión dentro de la música, también hubo muchos cambios. En la tecnología, pues vino la internet, vinieron las computadoras, los teléfonos celulares se revolucionaron, todo lo que es comunicación estuvimos como que más cerca, pero fríos como ahorita, ¿no? Yo estoy dando esta sesión, pero no estoy en contacto físico con nadie y ni siquiera estoy viendo a nadie en la pantalla. Eso es una relación fría, como cuando vas a una radiodifusora y pues grababas tú solo ahí en la cabina, ¿no? O el que está cantando, grabando un disco, pues está él solo como solista, grabando ahí, no hay nadie alrededor. O sea, son relaciones muy, muy frías.
Y después tenemos a Urano en la constelación de Piscis, que va del 2002 al 2009, y aquí vuelve a surgir otro tipo de generación, una generación muy cambiante, con un objetivo de liberarse de la influencia del pasado. O sea, cuando Urano estuvo en estos signos, en este periodo, lo que Urano decía, ya olvídense de pasado, acepten que todo cambia, acepten que nos vamos a revolucionar, que necesitamos tener otra frecuencia. Y la cosa es quitar el pasado. Y entonces el universo, con todos estos genios de Urano en Piscis, nos empiezan a desarrollar como mecanismos para desapegarnos. ¿Y cuáles son estos mecanismos para desapegarnos? La meditación, el yoga, todas estas técnicas de liberación del estrés, de la tensión y de romper con el pasado, las constelaciones familiares, la astrología transgeneracional, la astrología prenatal, la astrología kármica, todo esto surge para dar una justificación de que ya debemos de soltar las cosas. Esto es al 2009, de manera tentativa. ¿Y qué tenemos? Que del 2010 al 2018, Urano entra en la constelación de Tauro, de Aries. ¿Y qué pasa? Nuevamente encontramos un ciclo parecido como el de 1928 a 1934. O sea, la historia se repite. El planeta, siempre que está en un signo zodiacal, hace lo mismo por siempre. O sea, lo mismo que hizo aquí en el 28 al 34, que hubo como grandes migraciones, el sueño americano o el migrar de Alemania a Europa o de China o de la India. O sea, todas estas migraciones se volvieron a repetir entre el 2010 y el 2018. Lo vimos recientemente, bueno, desde hace ya algún tiempo, las migraciones de los pueblos centroamericanos, las migraciones hacia Estados Unidos, las migraciones en Siria, y por eso era la tensión tan fuerte de que decían, oye, va a haber una guerra mundial ahora que Urano esté otra vez en Aries, porque la última vez que estuvo hubo una guerra mundial. No significa que cuando Urano esté en Aries siempre va a haber una guerra, porque los demás planetas participan. En este caso no participaron los mismos planetas en los mismos signos en el 2010-2018 como del 28 al 34.